Gracias por sintonizarnos a través de Plataforma Electoral. Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este programa les daremos a conocer a todas y todos ustedes, amables televidentes, más aspectos y conceptos que se desprenden del seminario Fortalecimiento Democrático en espacios nacionales, internacionales y transnacionales, una perspectiva comparada de la experiencia mexicana. El tema que hoy nos ocupará serán los principios de igualdad y equidad, indicadores del Estado de Derecho Democrático. Las reflexiones abordan en esta ocasión los niveles constitucional y legal en el plano político electoral. Siga con nosotros, por favor. En esas condiciones solo refiero dos de los criterios básicos que planteaba Dale. El primero era reconocer que cuando hablamos de democracia avanzada tenemos que hablar de estados grandes, de gran dimensión, pues decía él, es imposible pensar que en el futuro pequeñas unidades políticas y autónomas sobrevivan ante el impulso de construcción de grandes naciones que en consecuencia tendrán que gobernarse desde una perspectiva democrática con la complejidad que implica eso en sociedades numerosas. Y una segunda cuestión que se planteaba, y no entro a las demás porque con esta segunda me quedo para objeto de esta mesa, era que en esas democracias avanzadas había que garantizar que los ciudadanos posean los recursos políticos indispensables para participar en la vida política. Decía Dahl, este es un criterio de orden moral, de orden ético, porque se refiere fundamentalmente al tema de la igualdad política. Y Dahl decía, lo cierto es que en las sociedades contemporáneas esa igualdad es imposible porque partimos de desigualdades económicas, sociales, culturales, que conducen a la desigualdad política. De tal suerte que este requisito ideal para la democracia avanzada, decía Dahl, se nos complica porque tenemos que reconocer, como bien lo ha plantado don Guillén en su reflexión, que partimos de una sociedad nutrida de desigualdades, de una sociedad en la que la desigualdad es lo que sucede cotidianamente. De suerte tal que si nosotros pensamos en la transformación democrática de México desde la perspectiva de la igualdad, y después voy a introducir el tema de la equidad, tendríamos que pensar cómo esos valores democráticos estuvieron presentes o han estado presentes en el ya largo proceso de transformación de nuestro sistema político. A mí me gusta la idea, y he intentado patentarla, de que nuestro cambio político es producto de la coincidencia del funcionamiento de dos muy potentes motores. Por un lado, un cambio institucional, este reformismo político electoral que hemos venido viviendo, unos dicen desde los años 70, otros diríamos desde los 60, y no faltaría quien con razón dijera desde los 50, porque si observamos a las leyes electorales, y aquí sí acoto de los 70 para acá, nos vamos a encontrar con que ninguna, salvo una elección presidencial, se llevó a cabo con la misma ley electoral que la anterior. Siempre después de cualquier elección presidencial, de todas las elecciones presidenciales de los 70 para acá, salvo la de 2000 y la de 2006, fueron el antecedente de reformas profundas al marco electoral y cambios en la Constitución
y en las leyes electorales. De tal suerte que México tiene una tradición, una costumbre de reformismo electoral. Algunos lo califican como algo innecesario, otros pensamos que es algo conveniente porque siempre hay oportunidades de mejora en la ley electoral para abrir espacios a la democratización. Pero ese motor que si se hubiera encendido en los 70 y hubiera funcionado de manera adecuada, lo único que hubiera producido hubiera sido el tránsito de un sistema de partido hegemónico a un sistema de partido predominante. Y aquí estoy citando a otro teórico de los sistemas de partidos, a Giovanni Sartori, que muestra con toda claridad que la única diferencia entre un sistema de partido dominante y un sistema de partido hegemónico es que en el primero hay reglas equitativas de competencia, pero gana un partido la mayoría de las elecciones porque tiene un gran arrastre social, mientras que en un sistema hegemónico no hay reglas equitativas de la competencia y aunque el partido que siempre gana tenga un gran arrastre y arraigo social, lo cierto es que gana fundamentalmente porque las reglas de la competencia así se lo permiten. De tal suerte que se encendió hace muchos años ese motor de cambio institucional que nos ha permitido ir asimilando y avanzando cambios democráticos en nuestro sistema electoral. Y por otro lado, que además es el motor que a mí más me interesa, el motor de la implantación del pluralismo. Pasamos, y aquí sí habría que decirlo, de los años 80 para acá, de un sistema en el que una opción política concentraba la gran mayoría de la atención de la sociedad, el partido que hoy podemos denominar como hegemónico, a un sistema de partidos en donde la pluralidad es un actor que permite a diversas opciones competir con un marco electoral relativamente equitativo, que se ha venido haciendo cada vez más equitativo para obtener las posiciones de representación política y las posiciones gubernativas. De tal suerte que en ese andar de estos dos motores y en la medida en que se sincronizan, la nave avanza mejor, la transición democrática es más eficiente o el cambio político es más efectivo. Lo que hemos tenido es que igualdad y equidad han sido dos principios que han estado ahí presentes. Yo sí suscribo que la reforma de 1953 fue una reforma igualadora, porque por lo menos en términos de la ley estableció que en materia de voto activo y de voto pasivo, los hombres y las mujeres somos iguales. Lo cierto es que, como dice Dahl, el hecho de que diga eso la Constitución y de que pudiera ser un ideal de una sociedad para construir una sociedad avanzada, no basta. No basta porque efectivamente hay una gran cantidad de otras desigualdades que, como bien presentaba Ana, nos llevan a que la participación política de las mujeres sea tremendamente desigual en términos de sus posibilidades de ocupar cargos e incluso de ocupar candidaturas a los puestos de elección popular. Por eso la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del 2012 es de vital importancia en ese esfuerzo igualador, porque estableció en una contradicción de dos valores que no son menores, la democracia interna de los partidos y la cuota de género, estableció que los partidos, independientemente de que eligieran de la manera que fuera a sus candidatos, tenía que cumplir con la cuota de género del 60-40. Yo pienso que de todas maneras en este esfuerzo igualador no habría que sacrificar la democracia interna de los partidos políticos, porque desde la perspectiva de la visión sistémica, la construcción de la democracia implica la construcción de un sistema democrático de partidos políticos, y los partidos políticos en sí mismos son sistemas políticos. Los partidos políticos están poblados de políticos que lo que aspiran es a obtener el poder,
quienes no somos políticos y no aspiramos a obtener el poder, no formamos parte de los partidos políticos, pero aquellos ciudadanos que sí aspiran a obtener el poder político forman parte de los partidos políticos y requieren de condiciones de competencia equitativa dentro de esas organizaciones para poder obtener las candidaturas y de esta manera poder participar en el sistema político más amplio, en el sistema político de una nación. De tal suerte que el tema de la democracia interna de los partidos políticos, me parece a mí, es lo suficientemente importante como para no venir o para que no sea contradictorio con el tema de la participación de las mujeres y de la participación de los jóvenes y de la participación de los grupos étnicos y de otros espacios de la sociedad, otros conjuntos de la sociedad que requieren de acciones afirmativas justamente para tener una mejor participación en la vida política de una nación y en concreto de nuestra nación. El tema de equidad, y con esto empiezo a cerrar, también ha sido un principio importante en nuestra transición democrática, porque ese largo reformismo electoral se fue dando cuenta de que no podía tratar igual a desiguales. Y esto enfocado fundamentalmente al tema de los partidos políticos. No hay que olvidar, venimos de una situación de un partido hegemónico que pudo ser dominante, no lo logró, pero que sí representaba una corriente de pensamiento, una corriente cultural, una corriente ideológica muy mayoritaria en nuestro país, que además estaba acompañado por prácticas clientelares, por el corporativismo que caracterizó su constitución y su etapa como partido hegemónico. De tal suerte que había que encontrar fórmulas para que sus competidores pudieran competir contra ese partido en términos de equidad. Y aquí aparecen dos cuestiones que son de la mayor importancia, una resuelta en la reforma de 1996 y otra resuelta en la reforma del 2007. La primera tiene que ver con el financiamiento. México decidió que el financiamiento público debe ser preponderante para los partidos políticos, pero también decidió que debe ser equitativo. Por eso, desde 1996, nuestra ley electoral dice que de la masa de recursos públicos que se otorgará a los partidos políticos, el 70% se distribuye de manera igualitaria a todos los partidos, perdón, el 30% se distribuye de manera igualitaria a todos los partidos políticos y el 70% se distribuye de manera proporcional a los votos obtenidos en la elección inmediata anterior. De tal suerte que ahí el partido que tiene más votos obtiene más recursos, el partido que tiene menos votos obtiene menos recursos. Ese fue el criterio de equidad que se construyó en la reforma de 2006 y que sigue funcionando. Y en 2007, cuando se estableció el acceso gratuito de los partidos políticos a la radio y la televisión en los tiempos que llamamos oficiales en México, también se estableció un criterio de equidad. Del total de minutos o de tiempo de transmisión, el 70% se distribuye de acuerdo a los votos obtenidos en la elección anterior y el 30% se distribuye de manera igualitaria. De tal suerte que los partidos pequeños o los partidos de nueva creación tienen siempre un piso de financiamiento público elemental para llevar a cabo sus actividades y tienen siempre también garantizado un mínimo de tiempo para hacer su difusión en la radio y la televisión, y lo que resta de dinero y de tiempo se distribuye equitativamente en términos de la votación obtenida. Creo yo que estos criterios de igualdad que igualan a la ciudadanía para participar en nuestra democracia y estos criterios de equidad que permiten la competencia entre los partidos son ingredientes muy importantes en nuestra transformación democrática y mantienen encendidos y vivos estos dos motores, el cambio institucional, la implantación del pluralismo en nuestra sociedad, que nos permiten avanzar hacia estadios mayores de democratización. No me atrevo a decir con DAL que estamos ya en vísperas de una democracia avanzada, pero ojalá estuviéramos,
viviendo una situación así, porque es lo que el pueblo de México se merece. Muchas gracias. Gracias, Leonardo. Antes de pasar a la presentación de nuestra próxima ponente, quisiera recordarles que habrá tiempo para, no sé, 10 minutos para formular preguntas y, por lo que entiendo, están circulando unas pequeñas hojas en las cuales pueden formular sus preguntas. Entonces, por lo tanto, ya hay una persona que está recogiendo dichas preguntas. Bien, nuestra próxima ponente es la magistrada María del Carmen Alanís, que es magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde 2006 y además, digamos, para estar a tono con las presentaciones del día, fue la primera mujer en dirigir el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral del país. Ella fue presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 2007 a 2011. La magistrada Alanís es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Gobierno Comparado por la London School of Economics y doctora en Derecho también por la UNAM. Mari Carmen, es un gusto tenerte con nosotros otra vez, por favor. Muchas gracias, Jean-François. Muy buenos días a todas y a todos ustedes, y también es muy grato compartir esta mesa con académicos tan reconocidos y quienes permanentemente están luchando por el respeto, reconocimiento de los derechos humanos y en particular también por los derechos de las mujeres. Hace unos minutos sonreía o me reía porque la verdad es que muchos de los temas que yo había preparado para esta plática ya fueron abordados, pero les voy a tratar de darles una perspectiva distinta. Tengo también el defecto, como decía Santiago, de ser abogada, pero he incursionado por la ciencia política, por la comunicación política, y les puedo decir que últimamente pues me he tratado de adentrar en los círculos tan complejos de la tutela de los derechos de las mujeres y de los indígenas. Entonces, pues trataré de incorporar estas visiones en mis comentarios. Y también, cuando empezaba Leonardo con su intervención, recordando la sensible pérdida de Dal, a quienes estudiamos la ciencia política, pues no podemos, bueno, sonreía porque mencionaba justo las ideas que yo traigo en mi conferencia, pero afortunadamente dejó dos elementos de los cuales yo puedo retomar el hilo hacia la igualdad. Entonces, bueno, en primer lugar, ¿cómo no mencionar a Robert Dahl en este seminario, sus ideas de la poliarquía y sobre todo su insistencia en que en aquellos regímenes en donde los colectivos sociales compiten para ganarse el apoyo de los ciudadanos para precisamente poder ejercer las funciones legislativas y de gobierno, precisamente nos acercamos a una democracia en donde los ciudadanos y las ciudadanas participan en la toma de decisiones. Los requisitos de una poliarquía que distingue Dahl, que sí quiero mencionar, son 4 porque me parecen fundamentales: la participación efectiva, la igualdad del voto, la comprensión ilustrada y el control de la agenda. La participación efectiva precisamente en condiciones de igualdad. La igualdad de voto, todos los votos deben contarse por igual. Un ciudadano, una ciudadana, un voto. La comprensión ilustrada es que
todos los miembros de la sociedad deben de tener oportunidades iguales y efectivas para instruirse sobre las políticas alternativas relevantes y sus consecuencias. Es decir, también no solamente es participar, sino hay la obligación de tener oportunidad para informarse, para conocer, pero para exigir también el diseño de las políticas apropiadas y el cumplimiento. Y esto nos lleva al cuarto elemento, que es el control de la agenda, es decir, los miembros de la sociedad o del colectivo deben tener la oportunidad de decidir cómo y, si así lo deciden, qué asuntos son los que deben de incorporarse a la agenda pública. Esto nos lleva necesariamente al tema de la igualdad y entro en materia. Ya se señalaba la diferencia entre igualdad formal, igualdad de jure e igualdad de facto. Podríamos decir, si nos quedamos en el terreno de la igualdad de jure o la igualdad formal, bueno, pues casi el tema está resuelto si en 172 constituciones del mundo está previsto expresamente en las constituciones la igualdad entre las mujeres y entre los varones. Pero no podemos darnos por satisfechos solamente porque esté en el texto, que puede ser en unos casos letra muerta, en unos casos principios constitucionales y en otros casos, a la luz de esos principios constitucionales, traducirse en las reformas reglamentarias y en las prácticas institucionales y sociales que hagan posible la igualdad sustantiva. Pero sabemos pues que entonces este reconocimiento a nivel constitucional no funciona así. Y veamos algunos datos. 20 países, solamente 20 países tienen a mujeres al frente de sus gobiernos. Solamente el 21% a nivel mundial son congresistas mujeres y solamente el 27% a nivel mundial son juzgadoras. A mí también me sorprendió el dato de las juzgadoras. Creo que poco nos detenemos en la conformación de los aparatos judiciales y que es fundamental para cerrar el círculo de la tutela y pleno ejercicio de los derechos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a ese poco más de la mitad de la población mundial que somos las mujeres, solo nos ha correspondido a lo más 1/3 de la representación en los cuerpos que toman las decisiones. Y en situaciones extremas, como los municipios en México, y duele decirlo, pero solamente 7 de cada 100 son presidentas municipales. Entonces, el concepto de igualdad entendida como igualdad formal, este reconocimiento de las leyes, ¿qué hizo? Invisibilizó las diferencias. Es decir, se reconoce la igualdad, pero ahí se queda. Y las diferencias que existen en los hechos no son retomadas, y eso es lo que logra que se haya mantenido estancado el reconocimiento, el ejercicio y la tutela del derecho y del derecho de participar en igualdad de condiciones y el principio de igualdad. Y yo diría que es hasta hace muy poco, como ya lo han señalado los panelistas, hasta hace muy poco es cuando ya vemos algunos resultados de resignificación. Y para estos cambios me parece que ha sido fundamental también la vertiente internacional. Ya se han mencionado los tratados internacionales o los instrumentos internacionales que precisamente ahora sí, estos instrumentos internacionales son los que han dado paso para lograr la igualdad sustantiva. Ya mencionaba Ana la CEDAW, también Santiago. Concretamente me refiero al artículo 7 de la Convención para eliminar todas las formas de discriminación en contra de la mujer, que obliga a todos los estados parte a tomar, y así señala, todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública y garantizar en igualdad de condiciones
con los hombres el derecho a votar, a participar en formulación y ejecución de políticas y formar parte de organizaciones. Y en este hemisferio, en el americano, obligaciones similares también las podemos encontrar en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es la Convención Belén do Pará. Pero a mí, estudiando estos conceptos, siempre me surgía la duda y la preocupación con esto de la interpretación, que además me pareció genial, Santiago, cómo explicaste lo que hacemos los juzgadores para interpretar contrario sensu una norma, precisamente para ser progresivos y tuteladores de los derechos humanos. Esta volteada del calcetín me encantaría poder incorporarla en alguna de nuestras sentencias en el Tribunal Electoral. Pero bueno, veremos la forma de no decirlo expresamente en sesión, sí, en la sentencia hacerlo más bien en la interpretación concreta. Pero, ¿qué podemos entender? Garantizar oportunidades en igualdad de condiciones con los hombres. Podemos caer en el problema de las asimetrías que ya en automático produce el reconocimiento solo en las leyes. Y del estudio de los tratados internacionales yo identifico 4 alternativas. ¿Cuáles son estas alternativas que ofrecen los tratados internacionales? Primero, la no discriminación, que ya se explicó claramente qué es no discriminar, y un poco más adelante, como ya lo explicó también Santiago, veremos cuándo la discriminación sí se vale y es positiva, precisamente para lograr ese equilibrio respecto de los que han estado en situaciones de desigualdad. Entonces, la no discriminación o discriminación inversa, pero ese concepto no se lo graben mucho, es nada más para explicar el tema de que hay que tomar decisiones que en algún momento dejen aparte a quienes normalmente han estado en una condición de ventaja. Las acciones afirmativas, que es el siguiente paso y está perfectamente vinculado, lo estableció por primera vez la propia CEDAW al señalar que la adopción por los Estados partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación, y es esto que se señalaba. Déjenme decirles que en las discusiones de hoy en los tribunales, por ejemplo, electorales, no solo en México, en otras latitudes en Latinoamérica, en donde se resuelven casos con una perspectiva de género, todavía hay quien pone en la mesa que las cuotas son discriminatorias contra los hombres. Las cuotas de mujeres entonces discriminan a los hombres. Recordaba con Leonardo Valdés cuando recientemente el IFE aprobó un concurso para incorporar al servicio profesional electoral para cubrir 106 vacantes. El concurso lo emitieron solo para mujeres y llegaron varios juicios para la protección de los derechos políticos, bueno, varias impugnaciones al tribunal por hombres que consideraban que esa medida, que era una acción positiva temporal para lograr avanzar en erradicar este desequilibrio que hay en la composición del servicio profesional del IFE, que solo se iban a avanzar 3 puntos porcentuales, pero consideraban que esa medida era discriminatoria contra los hombres y que se estaba afectando la dignidad humana y el principio de igualdad. Otra alternativa es el control difuso, en palabras no tan técnicas, es la obligación que tenemos los operadores de justicia, las autoridades, de hacer el control de convencionalidad y de constitucionalidad, precisamente cuando se trate de violación de derechos humanos, y resolver de forma tal que se favorezca a la persona y los derechos fundamentales. Eso lo tenemos que hacer obligadamente. Y otra última alternativa que menciono es ya el juzgamiento con perspectiva de género,
que es precisamente ante la disyuntiva que tengamos los juzgadores en una situación de aparente igualdad, resolver con un criterio que favorezca al sector de la población, en este caso las mujeres, que en la tradición de representación, en este caso representación política, siempre ha estado en una proporción inferior que el sexo masculino. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima. El viernes 13 de febrero a las 13:30 horas sigue la transmisión en vivo del segundo informe de labores de la Sala Regional Jalapa que dará el magistrado presidente Adín Antonio de León Gálvez ante el magistrado José Alejandro Luna Ramos, presidente del Tribunal Electoral y de la Comisión de Administración, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 37, fracción primera del reglamento interno del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral. Solo aquí, en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet donde tú tienes mucho que ver.